Hola, buenos días. Somos la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Internacional General Dr. José Pena de Bahía Blanca. El caso que vamos a presentar hoy se titula Cuando el vaso está medio lleno. Las disertantes que vamos a presentar el caso somos Luciana Testa, residente de segundo año, y Florencia Gómez, residente de primer año. Se presenta un paciente masculino de 9 años de edad a la guardia de un hospital al este de la provincia de Río Negro por presentar dolor abdominal con 4 días de constipación. Al examen físico presenta una coloración tensa de la piel, con pérdida de peso de 9 kilos en los últimos 2 meses, con abdomen tenso y doloroso al tacto, presentando fiebre de 37,7 grados centígrados. Se muestran debajo los laboratorios realizados en dicha institución, donde se pueden observar valores normales del hepatograma y la función renal, y un marcado aumento de los glóbulos blancos y plaquetas. En el frotis de sangre periférica se informa una reacción leucemoide con más del 50% de granulocitos, metamielocitos y mielocitos. Teniendo en cuenta estos resultados, se realiza una interconsulta telefónica para derivación con el servicio de hematología en el Hospital Pena. Cabe destacar que si bien nuestro hospital solo recibe derivaciones de pacientes provenientes de la región sanitaria 1 de la provincia de Buenos Aires, en este caso se hizo una excepción por la gravedad del cuadro del paciente. En esta diapositiva se presentan los laboratorios que se le realizaron al paciente al ingreso de nuestro hospital. Particularmente, dentro de los resultados de la química clínica, podemos destacar el marcado aumento de la LDH. En cuanto a los datos del hemograma, podemos destacar unos glóbulos blancos elevados, hemoglobina de 5,7 y plaquetas que también se encuentran aumentadas. En el frotis de sangre periférica se observa una leucocitosis marcada con presencia de formas inmaduras, tanto mielocitos como metamielocitos de diferentes líneas mieloides. Teniendo todo esto en cuenta, sumado a los datos de la química clínica, la principal sospecha diagnóstica es una leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa que se diagnostica, en la mayoría de los casos, en la denominada fase crónica. Es una patología bastante infrecuente en la infancia que representa solamente del 2 al 3% de las leucemias diagnosticadas en niños y adolescentes, con una incidencia muy baja. Como mencionamos anteriormente, como el diagnóstico suele realizarse en la fase crónica, la mayoría de los casos se presentan de forma sintomática, estableciendo entonces el diagnóstico de forma fortuita, generalmente cuando el paciente se realiza un laboratorio de control, tras, por ejemplo, el hallazgo en el hemograma de una leucocitosis o la presencia de una masa abdominal. En cuanto a la sintomatología, lo más frecuente es la pérdida de peso, debida al hipermetabolismo por el alto recambio granulocitario. También podemos encontrar la esplenomegalia, que se presenta en el 60% de los casos y puede ir acompañada también por una hepatomegalia. Además, podemos encontrar otros síntomas, como por ejemplo dolores óseos, hemorragias o síntomas de leucostasis, pero estos son mucho menos frecuentes. En nuestro caso, queremos destacar que nuestro paciente presentó una esplenomegalia y una marcada pérdida de peso, lo cual lo llevó a realizar la consulta diagnóstica. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, la leucemia mieloide crónica se origina gracias a una alteración cromosómica en donde existe una traslocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, dando lugar a la formación de un gen híbrido que se va a denominar como BCR-ABL1. Esta traslocación da lugar a su vez a la formación del cromosoma Filadelfia, cuya estructura podemos visualizar en la imagen a la derecha de la diapositiva. El gen de ABL1 se encuentra en el cromosoma 9 y en condiciones normales codifica para una proteína con actividad tirosina quinasa, mientras que por otro lado el gen de BCR se encuentra en el cromosoma 22, que en condiciones normales codifica para una proteína con actividad serina tronina quinasa. Ambas tienen la capacidad de fosforilar y activar otras proteínas que son importantes en la proliferación celular. Cuando se produce dicha alteración cromosómica, se va a dar lugar a la formación de una proteína anómala, denominada como P210.
La P210 es una proteína quinasa que tiene la capacidad de autofosforilarse y en consecuencia permitir una proliferación celular descontrolada, protegiendo a las células leucémicas de la apoptosis. La leucemia mieloide crónica aparece cuando una célula progenitora hematopoyética pluripotente anormal, que adquirió esta mutación, inicia una producción excesiva de todas las células del linaje mieloide, principalmente en la médula ósea, pero también en localizaciones extramedulares como por ejemplo el vaso. Aunque predomina la producción de granulocitos, el clon neoplásico también puede incluir megacariocitos o también eritrocitos. Hay que tener en cuenta que según el punto de ruptura de los genes BCR o ABL, se pueden producir otras proteínas, además de la P210, tales como la P190, pero las mismas son menos frecuentes. La LMC suele dividirse en varias etapas, dentro de las cuales podemos encontrar la crisis inicial o crónica, que si recordamos es en la etapa en la cual suele realizarse el diagnóstico de la mayoría de los pacientes, y se caracteriza por presentar una leucocitosis neutrofílica con precursores mieloides. Suele destacarse también una basofilia, que suele ser menor al 20%, y podemos encontrar la presencia de blastos, pero que debe ser menor al 10%. Las plaquetas pueden estar tanto normales como aumentadas, y todo esto puede estar acompañado de hepatomegalia y esplenomegalia. La fase intermedia o de aceleración puede manifestarse de una forma más lenta o más brusca. Esto va a depender de cada caso en particular. Se caracteriza por un cambio progresivo en la enfermedad que comienza a dejar de estar controlada con el tratamiento, produciendo síntomas de cansancio, sudoración, fiebre, pérdida de peso, dolor o malestar general. En la fase blástica, los análisis de sangre periférica o de médula ósea van a mostrar un aumento de las células inmaduras, es decir, de los blastos, por encima del 20%, o la aparición de los mismos en otras partes del organismo. En esta fase aparecen síntomas más graves, tales como anemia y un número de glóbulos blancos cada vez mayor a pesar de ajustar el tratamiento. La evolución de la fase crónica hacia la blástica puede ocurrir de forma brusca. Habiendo hecho ya una breve introducción sobre la leucemia mieloide crónica, ahora vamos a hablar un poco de en qué consiste el diagnóstico. En la Argentina no existe un protocolo dirigido exclusivamente a pacientes pediátricos, ni tampoco tenemos un registro adecuado. Cada profesional va siguiendo los lineamientos de diferentes guías para pacientes adultos. En un principio, la enfermedad se sospecha por la clínica del paciente y por el análisis de la sangre periférica. Entre los síntomas generales vamos a poder mencionar pérdida de peso, sudores nocturnos, esplenomegalia, hepatomegalia y en el análisis de sangre periférica vamos a poder observar una leucocitosis con deviación a la izquierda. La confirmación del diagnóstico se obtiene por la búsqueda del cromosoma Filadelfia utilizando diferentes técnicas citogenéticas y por análisis moleculares que identifican y cuantifican al gen de fusión BCR-ABL1 y sus isoformas. Por un lado, el estudio citogenético por bandeo G se efectúa en médula ósea, recomendándose su realización antes de iniciar el tratamiento y hasta obtener una respuesta citogenética completa. En un 95% de los casos se detecta la translocación entre el cromosoma 9 y 22, denominada translocación clásica. Este clon, cromosoma Filadelfia positivo, puede adquirir nuevas alteraciones citogenéticas, fenómeno conocido como evolución clonal, lo cual está asociado con progresión de enfermedad. Por otro lado, en un 5% restante, no puede detectarse el cromosoma Filadelfia, aunque igualmente exista la fusión BCR-ABL1. Esto es lo que se denomina como Filadelfia enmascarado, resultado de translocaciones variantes que involucran otros cromosomas, además del 9 y del 22. En este caso, la confirmación del diagnóstico va a estar dada por la detección del gen BCR-ABL1 por otros métodos que van a ser más sensibles y específicos, como lo son FISH y PCR. Para el caso de FISH, empleamos sondas locus específicas y esta técnica va a permitir detectar el 100% de las fusiones BCR-ABL1. Tiene la ventaja de que lo vamos a poder realizar en muestras de sangre periférica.
mientras que también se puede realizar estudios de biología molecular, PCR cualitativo o cuantitativo, para identificar de manera específica el reordenamiento BCR-ABL1 con alta sensibilidad en todas sus isoformas, tales como lo son la P210, P190 y P230. Es recomendable identificar la isoforma molecular del gen de fusión al momento del diagnóstico para un correcto monitoreo de la enfermedad mínima residual y así evitar posibles falsos negativos. Además, es importante destacar que si bien la mayoría de los pacientes debuta en fase crónica, existen ciertos casos en los cuales la enfermedad se puede manifestar en crisis blástica, simulando una leucemia linfoide aguda, llevando de esta forma una confusión en el diagnóstico. Entonces, para poder diferenciar entre ambas enfermedades, se realiza la búsqueda del cromosoma Filadelfia. Si este mismo se localiza en linfoblastos, se va a tratar de una verdadera leucemia linfoide aguda, mientras que si es detectado en los granulocitos, se trata de una leucemia mieloide crónica en crisis blástica. Para el caso de nuestro paciente, lo primero que se realizó fue una citometría de flujo, la cual mostró los siguientes resultados que están en la diapositiva. Se observó un predominio de granulocitos con desviación a la izquierda, presencia de basófilos y escasa cantidad de células inmaduras, lo cual sugiere que podría tratarse de una leucemia mieloide crónica en fase crónica. Recordemos que al tener menos del 10% de blastos, se descarta la presencia de una crisis blástica. Si bien la bibliografía dice que estos estudios deben realizarse en médula ósea, como nuestro paciente presenta un recuento de glóbulos blancos altos, estos estudios se realizaron en sangre periférica, dando excelentes resultados. En cuanto al estudio citogenético, si bien no tenemos los datos de la citogenética por bandeo G, sí contamos con los resultados de la marcación por FISH. En esta misma se evidenció un 83% de núcleos con fusiones dobles, con lo cual con ya más de un 5% es positivo. Esto se corresponde con la presencia del rearreglo BCR-ABL1. Una vez detectado el rearreglo BCR-ABL1 por la técnica de FISH, lo siguiente es identificar el transcripto mediante RT-PCR cualitativa. Para el caso de nuestro paciente, vemos que la detección molecular cualitativa del rearreglo BCR-ABL1 P190 es negativa, mientras que para la P210 es positiva. En cuanto al tratamiento, es importante destacar que antiguamente no había tratamiento específico para esta enfermedad. A los pacientes se les realizaban trasplantes de médula ósea. Hoy en día existen lo que se denominan los inhibidores de la tirosinquinasa, los cuales han cambiado el pronóstico de esta enfermedad con una expectativa de vida en pacientes adultos casi idéntica a la de una población sana de la misma edad. En la actualidad existen 4 inhibidores de la tirosinquinasa aprobados como tratamientos de primera línea para pacientes en fase crónica, los cuales son el imatinib, y hay 3 inhibidores de la tirosinquinasa de segunda generación que son bosutinib, desatinib y nilotinib. Para poder elegir el tratamiento inicial se deben considerar varios aspectos, tales como el objetivo del tratamiento, la edad del paciente, la estratificación de riesgo del mismo, sus comorbilidades y la disponibilidad y perfil de efectos adversos de las drogas que puedan asegurar una continuidad del tratamiento. El objetivo principal va a ser lograr una respuesta óptima para alcanzar una sobrevida similar a la de la población general. Actualmente, un segundo objetivo es lograr una respuesta molecular profunda sostenida para considerar al paciente candidato a una remisión libre del tratamiento. En esta diapositiva mostramos el tratamiento que se administró en nuestro hospital el día 23 de enero, que consiste en hidroxurea 1 gramo cada 8 horas, imatinib 300 miligramos por día y alopurinol 300 miligramos por día. Podemos ver cómo a partir desde que se administra el tratamiento en los días siguientes, cómo van disminuyendo el recuento de glóbulos blancos.
así como también la LDH y el ácido úrico. El paciente ingresa a la guardia de nuestro hospital el 22 de enero, en donde rápidamente se le realiza un diagnóstico y se comienza con el tratamiento. Como bien mencionó mi compañera en la diapositiva anterior, se puede observar cómo el tratamiento es exitoso gracias a la disminución de los glóbulos blancos en los días que le preceden a su internación. Pero el 25 de enero, a pesar de que el tratamiento parecía ser efectivo, se observa en el paciente un abdomen globoso y doloroso a la palpación con signos de ascitis. Gracias a esto se le realiza una ecografía abdominal en donde se puede observar una marcada hepatoesplenomegalia. Esto deriva en una ruptura esplénica el 26 de enero y en consecuencia a un shock hipovolémico hemorrágico, haciendo que el paciente tenga que ingresar a quirófano de urgencia. A partir de esto se realiza el ingreso del paciente en UTIP, en donde se lo busca estabilizar en los días siguientes. Gracias a los efectos adversos que puede presentar la hidroxiurea, al momento de las complicaciones se suspende esta medicación. Bueno, acá podemos observar los datos de laboratorio que se obtienen una vez que el paciente tiene la ruptura esplénica. Se destaca una hemoglobina y hematocrito bajos, junto con proteínas totales y albúmina que también se encuentran disminuidas. Esto se produce en consecuencia a la marcada pérdida de sangre que presentó el paciente al momento de la ruptura esplénica. El 30 de enero se le observan 70 eritroblastos por cada 100 glóbulos blancos en sangre periférica, los cuales disminuyen a partir del 1 de enero. Ya los valores de hemoglobina y hematocrito los podemos encontrar aumentados con respecto al laboratorio del 26 de enero, ya que el paciente recibe una transfusión luego de tener todas estas complicaciones. La PCR se encuentra aumentada al momento de la ruptura esplénica y podemos observar cómo disminuye luego del episodio agudo. Se destaca también una función renal alterada al momento del shock gracias a la marcada hipovolemia que presentaba el paciente en ese momento. En cuanto al seguimiento de los pacientes tratados, podemos definir tres tipos de respuesta. Una respuesta hematológica, definida por un recuento de leucocitos menor a 10.000 por microlitro, basófilos menor al 5%, ausencia de mielocitos, promielocitos y mieloblastos en el recuento leucocitario, recuento de plaquetas menor a 450.000 y un vaso no palpable. Una vez que el paciente comienza con el tratamiento, en una primera instancia, se busca obtener una respuesta hematológica completa, que se va a seguir semanalmente hasta cumplir el mes. Luego, la misma se realiza de forma mensual hasta los 3 meses, y en el caso de que sea favorable, se va a controlar nuevamente a los 3 meses posteriores. Después tenemos una respuesta citogenética, definida en base a la presencia del cromosoma de Filadelfia en las metafases. Se divide en una respuesta mínima, menor, parcial o completa. Y por otra parte tenemos una respuesta molecular, que puede ser mayor cuando el cociente de BCR-ABL respecto a ABL es menor al 0,1% en la escala internacional, o completa cuando los transcriptos de ARN mensajero de BCR-ABL no son detectables en 2 muestras sanguíneas consecutivas de calidad adecuada, mediante PCR cuantitativa a tiempo real y PCR anidada. La respuesta molecular, la cual justamente es obtenida, como bien dijimos, gracias a la RT-PCR cuantitativa, que cuantifica la cantidad de transcriptos BCR-ABL1, se realiza cada 3 meses desde el inicio del tratamiento hasta alcanzar una respuesta molecular mayor. Después se va a realizar cada 3 o 6 meses. Cabe destacar que en nuestro caso todavía no contamos con los resultados respectivos de la RT-PCR cuantitativa, ya que el mismo fue diagnosticado recién a principios de enero. Los estudios citogenéticos se van a realizar solamente al inicio del tratamiento y si presenta traslocaciones o rearreglos atípicos que no pueden ser detectados por las RT-PCR cuantitativas. Es fundamental que el paciente sea controlado en los tiempos indicados para obtener una correcta evaluación de la respuesta y detección de las caídas tempranas. Como bien mencionamos anteriormente, a los 3 meses se podrá realizar una estadificación del paciente según los resultados de la RT-PCR cuantitativa, condicionando de esta forma la conducta a seguir. Tenemos 3 escenarios posibles.
En el primer caso, que existe una respuesta óptima, definida como niveles del transcripto BCR-ABL1 menor al 10% o menor al 35% por citogenética. En este caso, la supervivencia a largo plazo se considera que va a ser adecuada. Después podemos tener un fallo o fracaso. En este caso, vamos a tener una falta de la respuesta hematológica o un citogenético mayor al 95% o BCR-ABL1 mayor al 10%. Todo esto implica que continuar administrando el fármaco a la dosis actual no es adecuado para el paciente, por lo que debe plantearse cambiar de tratamiento. La alternativa será en la mayoría de los pacientes el cambio a un inhibidor de segunda generación o, en algunos casos particulares, a un trasplante alogénico. En una última instancia, podemos encontrar los signos de alarma o warnings definidos por la falta de la respuesta hematológica o justamente presencia de cromosomas Filadelfia positivos más del 95% en metafases por el estudio citogenético o niveles del transcripto BCR-ABL1 mayor al 10%. La presencia de estos signos indica que los inhibidores de tirosina quinasa administrados a las dosis convencionales podrían no proporcionar una respuesta adecuada, lo que obliga a hacer un seguimiento más atento de lo habitual. En esta diapositiva podemos observar cómo se informan los resultados de una detección molecular cuantitativa del rearreglo P210. Lo que se hace es una reacción de PCR en tiempo real a partir de ADN copia obtenido por transcripción reversa del ARN. Se cuantifican las copias de BCR-ABL1 P210 y copias del gen control ABL1. Luego lo que se hace es hacerse una división entre BCR-ABL1 P210 sobre el gen de control ABL1. Esto luego se multiplica por un factor de conversión en escala internacional que es 0,95 y finalmente por 100 para obtener el resultado en porcentaje. Con este valor obtenido ingresamos en una tabla otorgada por la Sociedad Argentina de Hematología en donde vamos a poder analizar cómo es la respuesta molecular. Si es mayor a un 10%, la respuesta molecular va a ser nula. Si se encuentra entre un 10 y un 1% es mínima, si está entre un 1 o 0,1% es menor, y ya si la respuesta molecular es menor a 0,1% va a ser mayor. Hay que tener en cuenta que en las respuestas moleculares completas, como lo es 4,0, 4,5 y 5,0, se debe tener en cuenta el número de copias del gen ABL para evitar falsos negativos. De esta forma se vería el gráfico de un seguimiento de un paciente con respuesta molecular nula o mínima. Vemos como a través de los meses el porcentaje de BCR-ABL sobre ABL-P10 no disminuye notoriamente. En este caso, habría que ver cómo siguen los siguientes controles y evaluar la posibilidad de cambiar el inhibidor de la tirosina quinasa en caso de que no haya mejoría. Por otro lado, en esta diapositiva mostramos un gráfico de cómo se vería un paciente con respuesta molecular mayor o profunda. Este paciente está respondiendo bien al tratamiento. Podemos observar cómo a medida que transcurren los meses va disminuyendo el porcentaje de BCR-ABL sobre ABL1 P210. Si bien se pueden ver cómo a partir del 23 de febrero del 2023 hay ciertos picos elevados, esto no significa que el paciente no esté respondiendo bien al tratamiento, sino que ocurre cuando la recuperación de la muestra no tenemos tantas copias de ABL y por lo tanto al hacer la división BCR-ABL sobre ABL nos da un número un poco más alto que el anterior, pero igualmente no significa que esté fallando el tratamiento. Decidimos elegir este caso porque nos llamó la atención la clínica del paciente y además por el hecho de que es una enfermedad muy poco común en pacientes pediátricos. De hecho, el hematólogo a cargo refirió haber visto solamente 3 casos en toda su carrera hospitalaria y ya hace más de 25 años que se encuentra trabajando en nuestra institución.
Otra cosa que es destacable es que tanto el diagnóstico como el seguimiento del paciente se puede realizar en sangre periférica, evitando de esta forma someter al paciente a punciones de médula ósea. Además, gracias a los nuevos tratamientos que hay hoy en día, el pronóstico de esta enfermedad es favorable y tiene una expectativa de vida en adultos casi idéntica a la de una persona sana de la misma edad. De parte de toda la red Pena, queremos agradecerles su atención y el espacio brindado. Esperemos que les haya gustado y les dejamos un saludo.